poder sacar todas estas certificaciones, entonces puede tardar entre 3 o 4 meses para poder recibir la certificación, pero la van a recibir en sus correos electrónicos que utilizaron para poder inscribirse a este curso. Eh, Pasados 15 minutos del inicio de cada sesión, pues no vamos a estar admitiendo personas con la misma regularidad. En este momento, pues estamos enfocados en la admisión de todos, pero pues obviamente las personas de la veeduría también van a estar pendientes de la realización del curso, entonces puede tardar un poco en darse el acceso nuevamente, pero pues estamos tratando de estar muy, muy pendientes de esta situación para que todas las personas puedan pues, ver toda la información de los cursos. En cada sesión, pues nosotros estamos tomando las asistencias a través de un formulario de Google con el cual ustedes pues van a tener la posibilidad de llenarlo al finalizar de cada sesión, casi entre 20 a 30 minutos antes de que acabe. De esta forma, pues nosotros podemos llevar el control de las personas que estuvieron en cada una de estas sesiones. Eh, Solamente las personas que asistan a mínimo 7 de las 8 sesiones van a poder recibir el certificado. Como pueden ver también estamos grabando las sesiones, todas las sesiones están siendo grabadas por parte pues de la cuenta de Zoom de la veeduría. Entonces, al finalizar del curso, ustedes van a recibir toda la información y pues estamos todavía gestionando si es posible pues, que la Universidad Militar nos autorice a compartirles las grabaciones a todos los asistentes. Entonces, pues no se preocupen por eso, cualquier cosa, pues nosotros también les estamos avisando por el correo electrónico o por el chat de WhatsApp que estamos utilizando para este curso. El día de hoy tenemos un módulo muy, muy especial. Justamente el año pasado, en nuestro segundo ciclo, también pudieron acompañarnos pues, desde el Departamento Nacional de Planeación. Este año también pueden acompañarnos nuevamente. Para nosotros es muy, muy importante esta articulación con el Departamento Nacional de Planeación, porque justamente desde su conocimiento y su experiencia tienen muchísimo para aportarnos a todos nosotros en todos estos procesos de incidencia que estamos haciendo desde la veeduría y los que esperamos que ustedes puedan hacer en sus territorios con las réplicas que pueden llevar a cabo, con la información que estamos recibiendo todos en este curso. Tenemos a Vanessa Ramírez, a Wilma Vitrago y a Ricardo Pardo. Los tres hacen parte del Departamento Nacional de Planeación, pero pues ya los dejo a completa disposición de ustedes para que ustedes se puedan presentar, para que ustedes nos cuenten un poco más sobre sus experiencias y que pues todas las personas que estamos conectadas ahorita pues también podamos como conversar un poco más con ustedes sobre estos temas. En serio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para nosotros significa muchísimo todo el apoyo que ustedes nos han dado y pues son todos tuyos. No les quito más tiempo a ustedes. Gracias, Jairo. Buenas tardes. Mi nombre es Vilma Buitrago. Yo trabajo en la Subdirección de Género del Departamento Nacional de Planeación. Nos acompañan Vanessa Ramírez y Ricardo Pardo, quienes son asesores del Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación. Quiero inicialmente agradecerle la invitación a Cristina y a Jairo de participar en este ciclo de talleres de política pública. Nosotros reconocemos la labor de incidencia que esta Veeduría Ciudadana para la Política Pública Nacional LGBTI viene realizando y sobre todo en memoria este taller a Diana Navarro San Juan. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros como ciudadanos participamos en esta definición de las políticas y que si nosotros hacemos una adecuada definición de las políticas y una buena implementación, esto permitirá fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad desde una perspectiva que todos tengamos una mejor calidad de vida, que haya un bienestar general de las mayorías. Ustedes saben que una parte fundamental del quehacer del gobierno tiene que ver con el diseño, con la gestión, con la evaluación de estas políticas públicas. Entonces, es importante este espacio de aprendizaje en el que estamos, en el que también todos como ciudadanos tenemos el derecho a participar. Es un deber y es un derecho que tenemos de que podamos estar, digamos, participando, opinando
en el ciclo de gestión de las políticas públicas, tanto desde el diseño, desde la formulación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Creo que en la medida en que todos contribuyamos y participemos en estos procesos de construcción de política pública, estamos opinando sobre los problemas que nos aquejan, cuáles son las principales necesidades que tenemos y podemos plantear como acciones concretas y que den respuesta a esas necesidades que tenemos de la sociedad. Entonces, realmente es un orgullo de estar en este espacio. Les agradecemos, los felicitamos porque estos espacios de aprendizaje son súper importantes. Esta labor de participación ciudadana es vital si queremos realmente un mejor país. Y bueno, y quiero cederle la palabra a Vanessa y a Ricardo para que por favor ellos se presenten y podamos dar inicio al taller. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa. Yo lidero el equipo de elaboración de documentos COMPES en el grupo COMPES, que hace parte, como nos contaba Vilma, de DNP. Y estoy acompañada de Ricardo. Ricardo, si te quieres presentar. Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pardo y yo lidero el equipo de seguimiento de Grupo COMPES. Nosotros somos el equipo que apoya la elaboración y el seguimiento de los documentos COMPES, que como vamos a ver en esta charla, son, por decirlo de alguna manera, el principal instrumento de política pública del país. Entonces creo que podríamos dar inicio de una vez, ¿cierto? Sí, Ricardo, está bien, dale. Muchísimas gracias. Adelante. Listo. Entonces, les voy a empezar a compartir pantalla. Un segundo. Ricardo, ¿tú puedes compartir pantalla de uno? Permítame. Un segundo. ¿Se está viendo? Sí, sí, se está viendo. Sí. Listo. Gracias. Listo. ¿Quieres que abra la de marco lógico, cierto? Sí, puedes. Si la tienes ahí a la mano. Sí, la tengo. Si la tienes ahí a la mano, listo, perfecto. Bueno, entonces, como les estaba mencionando Ricardo, les vamos a contar cómo es la elaboración y el seguimiento de los documentos COMPES, pero primero me gustaría como contarles un poco sobre como la metodología que está detrás como de esta metodología de documentos COMPES específicamente, que es la metodología de marco lógico. Me parece importante y la vamos a ver así como rapidísimamente en 5 minutos, porque esta metodología no solamente es como la base de la metodología de los documentos COMPES, sino que además es una metodología muy útil, no solamente en la formulación de documentos COMPES y de políticas públicas, sino también en la construcción de cualquier tipo de proyecto, de programa, como no solamente se usa como en gobierno, sino se usa también en organizaciones de todo tipo. Esta es una metodología que me imagino o que la han escuchado hablar antes, pero pues sí es como importante que tengamos como solamente como una pequeña visión de qué se trata esta metodología de marco lógico. Entonces, básicamente, la metodología de marco lógico está en la lógica de hacer un árbol de problemas y un árbol de soluciones. Entonces, la idea como lo principal de la metodología de marco lógico es que se puedan aterrizar todos los problemas que uno tenga como a resolver en diferentes campos o en diferentes sectores, pero que los problemas que uno quiera aterrizar, que uno quiera resolver, los pueda aterrizar como específicamente, y además como que lo importante de la metodología de marco lógico es que todo lo que uno diagnostique o todo lo que uno defina como problema posteriormente tenga una solución. Entonces, nosotros vamos a ver rápidamente cómo se puede definir como un problema, como para crear el árbol de problemas, que es bien importante para los documentos COMPES. Y la idea, después de que se crea este árbol de problemas, es que como en espejo se cree un árbol de soluciones, para que todos los problemas identificados tengan una solución respectivamente. Entonces, bueno, primero, como las recomendaciones, también tenemos como un capítulo donde de la literatura donde describen como muy
muy rápidamente como de qué se trata esa metodología de marco lógico. Si ustedes luego tienen como materiales complementarios para este curso, se los podemos compartir para que le den una leída. Son como 10 páginas y explican como en detalle como cada uno de estos pasos que les vamos a contar muy rápidamente. Entonces, para la definición de un problema, siempre es importante que se tenga en cuenta que se defina solamente un problema central que describa la problemática, como la problemática a profundidad, y que éste se vaya ordenando en causas de ese problema y también en efectos. Después es importante como que esta descripción del problema sea muy específica, porque entre más se eviten como generalidades y más se eviten como abarcar mucho en ese problema principal, va a ser mucho más fácil como aterrizar esa problemática y luego buscar soluciones específicas. También es importante a la hora de establecer un problema que no se confunda el problema con la falta de una solución, ¿sí? O sea, el problema, la consecuencia es que algo que no se ha solucionado, el efecto es algo que no se ha solucionado, pero el problema como tal debe profundizar en las causas que crean ese problema. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, la lógica de este árbol de problemas es que uno tiene como la definición del problema central y a través de una lluvia de ideas se empiezan a mirar como los efectos o las consecuencias más visibles de ese problema. Ricardo, no sé si podemos, sí, no, mentiras, listo. Entonces como que se empiezan a mirar como los efectos de ese problema y como que sea lo más visible del problema, y a eso le llamamos efectos o consecuencias. Esto normalmente se hace como desde una lluvia de ideas pues en un grupo en donde se esté aplicando esta metodología. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un ejemplo, que era el ejemplo que daba el libro sobre la alta tasa de enfermedades en la localidad. Una localidad X, en una ciudad X, tenemos una alta tasa de enfermedades. Entonces empezamos a mirar como cuáles son los efectos de que esa tasa de enfermedades sea alta. Y entonces tenemos, por ejemplo, alta tasa de mortalidad, elevados costos de atención en salud, mayor ausentismo laboral, altas tasas de inasistencia y de repitencia escolar. Y desde ahí empezamos a desagregar como cuáles son los efectos o sea, como empezamos a decir como por qué esto es problemático, y empezamos a mirar como qué más efectos se pueden desglosar de estos que mencionamos. Entonces, por ejemplo, vamos aquí, lo que se está describiendo es como el problema y luego los efectos. Entonces, lo que se pueden ver ahí son como las consecuencias que vive la población por no haber resuelto este problema, porque hay una tasa de alta tasa de enfermedades en la localidad, y cuáles son las consecuencias que está experimentando la población por este problema. Siempre este árbol como de problema principal se recomienda como desglosarlo hasta 4 niveles. Y luego de que miremos los efectos de ese problema, nos vamos a la identificación de causas. La identificación de causas es muy importante, porque es lo que nos va a mirar en el árbol. Los efectos son como las ramas del árbol. ¿Sí? Digamos que el problema es el tronco del árbol y los efectos son como las ramas del árbol, y es lo visible, como lo que se puede ver mucho más fácilmente. Pero mirar las raíces de este árbol es súper importante, porque es lo que nos va realmente a apuntar hacia lo que debemos solucionar para que este tronco y estos efectos, luego que son como las ramas, se puedan también ver como solucionados. Digamos que las causas son súper importantes en este árbol de problemas. Entonces, las causas siempre buscan como profundizar en cuál es el origen del problema. También se recomienda como para revisar las causas, preguntarse como
de los efectos, como por qué surgen esos efectos o por qué surge el problema. Y también se recomienda como evitar como llegar como a estos argumentos argumentos cíclicos, como que una cosa pasa porque la otra no pasa y simplemente darle vueltas, sino como mirar como cuáles son otras perspectivas para mirar causas que no se están viendo en la descripción del problema. Ya podemos pasarla. Y al final de esto, lo que queda es como la construcción del árbol en problema, efectos, como que es lo más visible, y las causas, que son pues lo que origina este problema. Después de que se hace esto en esta metodología de marco lógico, posteriormente a cada una de esas causas y a cada uno de esos problemas identificados se les hace un árbol de soluciones. Entonces, como todo esto que se identificó, cómo se podría solucionar en un árbol de soluciones, y luego esto se ve reflejado en los objetivos y pues en en las acciones que quiera resolver la política, el proyecto, o bueno, pues eso era como básicamente, es como rápidamente como de qué se trata un poquito la metodología de marco lógico. Y ahora sí, nos vamos de una como a cómo se hacen los documentos COMPES, que es como lo principal en esta sesión, pero me parecía pues importante que tuviéramos como en la mente esa metodología de marco lógico, porque esa lógica de árbol de problemas iba a ser como importante para entender cómo se elaboran los documentos COMPES. Entonces, bueno, nosotros en esta presentación les vamos a contar en primer lugar pues qué es el COMPES, qué son los documentos COMPES, luego cómo es la elaboración de los documentos COMPES y su respectivo plan de acción y seguimiento, que es lo que nosotros conocemos como el PAS, luego cómo es el seguimiento a los documentos COMPES, y luego algunos materiales de apoyo que pueden ser como útiles para la formulación de políticas públicas en general. Entonces, bueno, lo primero bueno, entonces nosotros, como les contábamos ahorita, nosotros trabajamos en Grupo COMPES, que somos los encargados de toda esta elaboración y seguimiento de los documentos COMPES. También nos acompaña como un equipo de ingenieros que son los que nos ayudan con toda la plataforma SysCompes, que no sé si la han escuchado, pero pues es como lo que nos permite como tener políticas de transparencia con respecto a todo lo que se aprueba en el COMPES y todos los documentos COMPES que están en elaboración, también los que están aprobados, y también en cómo va el seguimiento de esos documentos COMPES que ya están aprobados. También les quería decir, qué pena, yo soy santanderiana y hablo rapidísimo, entonces si tienen alguna pregunta, si tienen algo que no les queda claro, si quieren, no sé, hacer algún comentario, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo estoy mirando la presentación, entonces no voy a poder ver si alzan la mano, pero no hay ningún problema como en que me interrumpan o en que vayan preguntando de una vez si queda cualquier duda, o si también quieren que vaya más despacio, también me avisan. Entonces, bueno, el COMPES es un organismo colegiado que no tiene personería jurídica, que asesora al gobierno nacional en todos los temas que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. El COMPES tiene 3 tipos de miembros. Los miembros permanentes con voz y voto, que son los ministros, y el director del Departamento Nacional de Planeación. Entonces es miembro del COMPES ministro de Ambiente, ministra de Minas, ministro de Educación, como que todos los ministros son los que conforman el COMPES de forma permanente, más el director del Departamento Nacional de Planeación. El presidente normalmente asiste a estas sesiones del COMPES, pero el presidente no hace parte del COMPES. Eso es un dato curioso, como que siempre preside las sesiones y lidera las sesiones de los miembros del COMPES, pero no hace parte como tal del COMPES. También hay otro tipo de miembros, que son los miembros que tienen
voz y voto, pero no son miembros permanentes, como los ministros y el director de ENP, y son los directores de los departamentos administrativos. Los directores de los departamentos administrativos no son miembros permanentes porque solamente asisten cuando los temas que se van a tratar en las sesiones COMPES están relacionados con sus departamentos administrativos. Entonces, por ejemplo, el director del DANE, como ahorita están cambiando todos los cargos, no los tengo tan claros. Por ejemplo, el director del DANE no asiste siempre no es un miembro permanente, pero si se van a tratar temas relacionados con el DANE, pues entonces sí asiste el director del DANE. Y también hay como una tercera categoría de miembros del COMPES, que son miembros que tienen voz en las sesiones COMPES, pero que no tienen voto, y son invitados que se consideren como importantes para la sesión, dependiendo como de los temas que se vayan a tratar o los documentos que se lleven a la sesión. Listo, entonces sobre la Secretaría Técnica del COMPES. Entonces, el COMPES tiene una Secretaría Técnica que nosotros ejercemos esas funciones desde el Departamento Nacional de Planeación y específicamente como desde el Grupo COMPES. La Secretaría Técnica del COMPES está encargada siempre como de definir los lineamientos, los procesos, las metodologías, las herramientas para la elaboración y el seguimiento de los documentos COMPES. También somos desde la Secretaría los encargados de coordinar con el apoyo de todas las entidades competentes la elaboración de los documentos COMPES. Entonces, pues los documentos COMPES son como un instrumento de política pública que se escribe dentro del Departamento Nacional de Planeación. También como Secretaría Técnica estamos encargados de convocar a las sesiones COMPES que les contaba ahorita, con estos 3 tipos de miembros más el presidente, y también de realizar los ajustes a los documentos COMPES, así como de publicar y archivar los documentos COMPES. También apoyamos como al COMPES en otro tipo de tareas que vayan como surgiendo del trabajo mismo de la elaboración y seguimiento de los documentos COMPES. Después tenemos qué son los documentos COMPES. Entonces, los documentos COMPES, como les contaba ahorita Ricardo, son herramientas para la formulación e implementación de política pública que plasman las recomendaciones aprobadas por el COMPES. Entonces, este instrumento es un instrumento muy emblemático de cómo se puede formular política pública en el gobierno nacional y también los documentos COMPES son el resultado, y esto es súper importante porque eso es como una de las cosas que le da como un valor agregado a los documentos COMPES, y es que son el resultado de un trabajo coordinado y concertado entre diferentes instituciones del gobierno nacional, porque la idea es que pues todos los sectores como del gobierno nacional pueden hacer políticas sectoriales. Entonces, el Ministerio de Ambiente puede hacer una política sobre calidad del aire o sobre deforestación, y el Ministerio de Salud puede hacer una política sobre, no sé, programas para salud, para infancia y adolescencia. Pero la idea es que los documentos COMPES puedan coordinar todos estos sectores y que tengan un espacio para hablarse, para pensar problemas y como mirarlos desde una óptica más integral, en donde digamos como, bueno, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud con respecto a un tema específico? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Ambiente? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación? Tengamos un espacio para hablar sobre estos temas, miremos cómo están las problemáticas en cada sector, podamos definir un problema de forma general y podamos pensar una solución integral, ¿sí? Entonces, como el valor siempre agregado de los documentos COMPES es que son documentos de alcance nacional, y la idea siempre es que sea un trabajo coordinado entre muchos sectores.
Entre más sectores tenga un documento COMPES, se considera que es un documento COMPES más fuerte en su formulación porque puede solucionar los problemas de una forma muchísimo más integral. Entonces, como que esta característica de documentos multisectoriales es súper importante. También es importante el hecho de que los documentos sean concertados porque esto va a ser súper importante a la hora de que las acciones que se plasman como en el documento COMPES puedan llevarse a cabo de una forma adecuada. También algo súper importante de los documentos COMPES es la parte del plan de acción, y esta parte del plan de acción, y por eso ahorita en un rato les vamos a contar un poquito del seguimiento, porque la idea es que siempre que se establezcan documentos COMPES, se establecen acciones específicas, y estas acciones específicas después tienen un seguimiento semestral en donde podemos mirar cuánto han avanzado los documentos COMPES en las acciones que dijeron que iban a cumplir. Entonces, también es súper importante que el documento COMPES no solamente se queda como en diagnosticar los problemas sobre un tema específico, sino que también propone acciones como súper concretas para poder contribuir a que ese problema se resuelva de una forma adecuada. También es importante saber que los documentos COMPES, la ejecución de estas acciones y de estas recomendaciones están a cargo de las entidades, pues que al fin y al cabo son las que tienen los recursos y la capacidad jurídica de ejecutar estas funciones de acuerdo a lo que se ha establecido en los documentos COMPES. Ahora, como les voy a contar un poco sobre los 4 pasos que hay en la elaboración de los documentos COMPES. Entonces, lo primero, para que se haga un documento COMPES, y esto es importante, aquí también escucho si tienen preguntas, si quieren que hagamos como algún comentario, si quieren que tengamos algún debate sobre esto, porque pues también se supone que podemos como entrar no solamente a revisar la metodología, sino también como los posibles, no sé, vacíos que hayan en la misma. Entonces, el proceso está dividido en 4 secciones. La primera es la viabilidad de elaboración. Entonces, para que nosotros iniciemos la elaboración de un documento COMPES, debe haber una solicitud formal para iniciar la elaboración de este documento COMPES, y esta solicitud debe venir de un miembro del COMPES, que son los 3 tipos de miembros que les comenté hace un ratico. Y luego, desde la Secretaría Técnica, nosotros damos una evaluación o aprobación de la solicitud de elaboración de un documento COMPES. Después es el segundo paso, que es donde pues todas las entidades que vayan a trabajar en el documento COMPES, de mano siempre como del DNP, se reúnen a trabajar en un documento y un PAS, o sea, un plan de acción concertado, en donde se defina todos los componentes de un documento COMPES, y luego se envía el documento en versión borrador para revisión de nosotros en Grupo COMPES, y también ahí se hace una primera publicación para comentarios a la ciudadanía, en donde los documentos se publican 10 días hábiles para recibir comentarios de la ciudadanía. Esto siempre lo pueden encontrar, los documentos que están en elaboración, siempre lo pueden encontrar en la página de documentos COMPES, en documentos en elaboración, y ahí les aparece el documento y también les aparece la forma en donde pueden comentar y hacer como pues sus comentarios a los documentos COMPES que se están elaborando actualmente. Actualmente no estamos elaborando ningún documento COMPES, pues porque estamos en cambio de gobierno, pero cuando están elaborando documentos COMPES, pues ahí se encuentran los documentos para recibir comentarios de la ciudadanía. El tercer paso es el documento para discusión. Entonces, aquí se hace una sesión que son las llamadas sesiones pre-COMPES. Entonces, se socializa el documento COMPES que se va a llevar posteriormente a aprobación con las entidades participantes, con DNP, y se hacen como los últimos ajustes al documento. Y finalmente se lleva el documento COMPES en versión borrador para aprobación del COMPES, o sea, del Consejo, y ahí se aprueba o no se aprueba el documento, y luego de que se apruebe el documento, se publica en la página del DNP. Tenemos
siempre como dos grandes tipos de documentos COMPES. Uno son los documentos COMPES de política, que son los documentos como de los grandes lineamientos como en política pública, que son los documentos COMPES más conocidos. Dentro de esta categoría de documentos de política tenemos los documentos de declaración de importancia estratégica y tenemos los otros tipos de documentos que son los documentos establecidos por norma. Estos son todos los documentos de política macroeconómica, todos los documentos de conceptos favorables a las operaciones de crédito de la nación y ya, básicamente. Entonces, aquí estamos viendo como, esperad un segundo, mientras les cuento qué es un documento COMPES. Es que ya se está yendo la luz. Que si es un documento COMPES, son documentos para establecer acciones de política pública. Como les decía, el hecho de que sean acciones intersectoriales es muy importante y que requiere la articulación y la coordinación de todo gobierno nacional para priorizar la solución a un problema específicamente. También para que si son los documentos COMPES, para comprometer a los diferentes sectores con acciones concretas y también para que estas acciones puedan estar siempre sujetas al seguimiento y al monitoreo público, que les vamos a contar un poquito más adelante sobre eso. ¿Para qué no son los documentos COMPES? Los documentos COMPES no son para resolver problemas sectoriales, pues porque si se van a resolver problemas sectoriales, para eso se utilizan las políticas públicas sectoriales del sector y ya. No son tampoco para resolver problemas misionales, porque con misionales nos referimos a los problemas que por misión las entidades ya tienen que resolver por sí solas. Entonces la idea no es hacer un documento COMPES para que una entidad haga pues lo que tiene que hacer por ley o por misión. Tampoco son para coordinar acciones que no persigan una solución concreta de política. Entonces como que si simplemente se quiere como diagnosticar el problema, pero no se piensa como darle una solución específica, el instrumento COMPES el documento COMPES no es el instrumento adecuado para este tipo de acción. Tampoco se usan los documentos COMPES para visibilizar iniciativas de política sin que se haya como de verdad identificado problemáticas con evidencia. Entonces, siempre, ahorita lo veremos como en las partes que tienen documento COMPES, pero siempre que se puedan evidenciar las problemáticas es muy importante. Tampoco son para definir normatividad, básicamente porque nosotros no tenemos capacidad jurídica para definir normas. Ok, la presentación, claro que se las podemos compartir y, perdón. Y tampoco son para definir normatividad, tampoco son para visibilizar política que previamente se haya definido bajo otro instrumento. Entonces, como que si ya hay una política que está aprobada y simplemente queremos hacer un documento COMPES para darle más visibilidad, esa no es la idea. Listo. Aquí tenemos como un checklist que tenemos para cuando nos llegan como solicitudes de documentos COMPES. Básicamente es importante que exista una problemática de política claramente definida y que esté sustentada con evidencia. Esta parte de que esté sustentada con evidencia es muy, muy, muy importante. Que el documento tenga acciones intersectoriales y concretas de política, también es súper importante, como les decía, que sean las acciones desde varios sectores y también que se planteen soluciones específicas y aterrizadas para resolver el problema. También que el documento tenga una relación directa con el Plan Nacional de Desarrollo y que el documento también ya haya sido compartido y socializado con el Departamento Nacional de Planeación. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poquito sobre cómo es la estructura de los documentos COMPES de política. Los otros tipos de documentos que les contaba, que son los documentos de declaración de importancia estratégica y los documentos de norma, tienen una estructura diferente a esta estructura de los documentos COMPES de política, pero me parece más importante que nos enfoquemos en
en estos documentos COMPES de política, que pues son los como los principales. Entonces, bueno, y aquí es donde entra la metodología del marco lógico. Entonces, bueno, el documento inicia pues con una introducción, también tiene unos antecedentes y una justificación. La idea en la introducción es que siempre se hace como un par de páginas, no es algo muy largo, en donde se cuenta un poquito sobre el tema que va a tratar el documento, como el problema de forma general y como lo que se ha pensado de forma muy breve para solucionarlo. Luego, en los antecedentes, la idea es que se resuma en orden cronológico todo lo que se ha hecho en política pública con respecto a un tema. Entonces, la idea, pues, o sea, como que a veces nos llegan como antecedentes, no sé, de 1980, es como, bueno, o sea, tampoco tienen que contarnos desde que Colombia existe como país, o sea, como que no es necesario como que se vayan a los antecedentes tan atrás, como desde la Constitución hacia adelante está bien, lo que se haya hecho en política pública con respecto a ese tema. También es importante en esto de los antecedentes que no se tiene como que contar todos los antecedentes y hay algunos temas que tienen demasiados antecedentes, entonces no siempre se tiene que contar todos los antecedentes, sino los más emblemáticos con respecto a un tema. Y luego en esta sección también va la justificación. Entonces la idea es que en los antecedentes, digamos que se hace un recuento de lo que se ha hecho en política pública, pero también se hace como que este recuento evidencia lo que no se ha hecho en política pública y a partir de evidenciar esos vacíos es que se justifica la elaboración de este documento COMPES con respecto a una temática específica. Entonces como que se cuenta, no solamente se da cuenta de lo que se ha hecho, sino también se da cuenta de lo que no se ha hecho y eso lleva a la necesidad del presente documento COMPES que se esté haciendo. Luego hay una sección de marco conceptual, que el marco conceptual es básicamente como un marco teórico, como un estado del arte, como en la tesis, y entonces como que se tienen como grandes enfoques o grandes teorías o líneas que van a regir conceptualmente la elaboración de este documento COMPES. Nosotros lo tenemos ahí tachado porque el marco conceptual no es obligatorio. El marco conceptual solamente se incluye cuando lo que se va a decir en esta sección y como los enfoques y los conceptos que se van a dar en esta sección son súper importantes para que luego se pueda entender el resto del documento, el diagnóstico y los problemas. Si no, no es necesario que se haga marco conceptual. Luego viene como una de las secciones más importantes del documento COMPES, que es el diagnóstico. En el diagnóstico siempre se describe cuál es el problema principal del documento y cuáles son este problema principal también, como les contaba ahorita con esta metodología de árbol de problemas, puede tener diferentes causas y puede tener diferentes consecuencias. Entonces este problema principal normalmente se desarrolla en problemáticas más pequeñas que le van a dar como una organización de árbol de problemas y árbol de soluciones al documento. Entonces, después del diagnóstico, el diagnóstico es una de las secciones como más gruesas del documento y también un poco una de las secciones más complicadas y en las que somos como más como exigentes en la revisión porque como la clave para que se puedan realizar como buenas acciones y para que se pueda resolver el problema, un problema, no importa como el sector o el tema que se esté hablando, es la definición de este diagnóstico, como entre más evidencias se den, entre más pruebas se presenten, entre más cifras, entre más ejemplos, entre más claro sea el problema y la definición del problema, va a ser mucho más sencillo identificar como acciones para resolverlo y además esta política va a poder tener un mayor impacto. O sea, como que la identificación de un buen diagnóstico siempre es muy importante. Posteriormente, se pasa a la definición de política, en donde se establece pues primero cuál es el objetivo general de la política y los objetivos específicos de la política que responden a cuál es la finalidad de la política. O sea, pues para qué se está haciendo un documento COMPES y esto se define como en unos objetivos, en un objetivo general y en unos objetivos específicos que van a guiar como el resto de esta definición de política en el documento.
Luego se hace un plan de acción, que el plan de acción también es súper importante, porque el plan de acción es en donde el documento COMPES aterriza puntualmente las acciones que se van a realizar para solucionar los problemas que se diagnosticaron en el documento, en el diagnóstico previamente. Luego se hace una sección de seguimiento que se dice básicamente por cuántos años se está elaborando la política, si esta política va a tener una duración de 2 años, de 4 años, de 10 años. Y también luego hay una sección de financiamiento en donde se dice, pues, en donde se presentan los recursos con los que cuenta esta política para poder ejecutarse. Finalmente hay unas recomendaciones que básicamente como que resumen las acciones más emblemáticas del documento y se dejan en esta sección de recomendaciones. Y luego pues hay una sección que también es opcional, así como el marco conceptual, que es la sección del glosario. La diferencia entre el marco conceptual y un glosario es que el glosario siempre da como las definiciones como de diccionario, como son 2 líneas de definición, mientras que el marco conceptual habla como de grandes enfoques o teorías que rigen como teóricamente al documento. Luego también están los anexos. El anexo más importante es el plan de acción y seguimiento, que ahorita Ricardo nos cuenta de qué se trata, y posteriormente la bibliografía. Luego, sobre la elaboración de los documentos COMPES como tal, hay una pregunta que no... listo. Entonces aquí es donde tenemos como una diapositiva como de buenas prácticas como en la elaboración de documentos COMPES, y es que aquí es donde les contaba un poco sobre el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Entonces, lo que nosotros definimos como árbol de problemas es lo que en los documentos COMPES se entiende como la sección de diagnóstico, y lo que se entiende como el árbol de soluciones es el plan de acción. Entonces, la idea es que en el documento se plantea un problema general. La respuesta a ese problema se plantea un problema central, perdón, y la respuesta a ese problema central siempre es el objetivo general. Luego, después de ese problema central, se puede como desagregar en tres problemas o en 3 ejes problemáticos, y para cada uno de esos ejes problemáticos se establece después un objetivo específico que solucione o que apunte a solucionar ese eje problemático. Luego, esos ejes problemáticos también se desagregan en subejes problemáticos, y a estos, bueno, no estoy leyendo el chat, y a estos subejes problemáticos salen como ejes estratégicos, y de ahí vienen las líneas de acción, o sea, las acciones específicas que se van a plantear para resolver estos problemas. Lo importante de esta gráfica que estamos viendo ahí es que es como un espejo. Entonces, para cada problema que se plantea, hay una solución que apunta a resolver ese problema. Eso nos garantiza como que pues el documento tenga como una coherencia metodológica, y además que no se quede ningún problema diagnosticado sin una respuesta, y tampoco que se planteen acciones que no van de acuerdo al diagnóstico y a los problemas que se presentaron antes. Entonces, como que esta elaboración en espejo es súper importante para los documentos COMPES, y también es súper importante en general como para la formulación de política pública, porque se garantiza que se resuelvan los problemas diagnosticados. Y listo. Aquí tenemos como unas buenas prácticas en la elaboración de los documentos COMPES. La primera es, como siempre construir políticas a partir de lo construido. Entonces, es súper importante como que se haga una buena elaboración y un buen examen de los antecedentes y de lo que se ha hecho previamente en
en respecto como a un tema específicamente, porque eso hace y eso lleva a que no se repitan vacíos que se han dejado antes en las políticas, también hace que se puedan complementar de una mejor forma y también pues que se pueda como hacer un mejor diagnóstico cuando se hace una buena revisión de lo que se ha hecho previamente con respecto a política pública en un tema. Entonces, eso es como una muy buena práctica, como revisar lo que se ha hecho antes y todo esto se va a ver reflejado en la sección de antecedentes. También ahí es como súper importante, como les contaba, no solamente mirar lo que se ha hecho, sino también siempre mirar lo que no se ha hecho, porque ahí es donde se encuentran los vacíos que se deberían llenar con una nueva formulación de política pública. Entonces, algunas como prácticas que encontramos que no son como muy recomendables en esta sección de antecedentes, de mirar como de elaborar y de describir a partir de lo que se ha construido, es que se hace una descripción general de los antecedentes sin relacionar directamente estos antecedentes con la política que se está proponiendo. También muchas veces se hace como un listado o como una mención así como si fuera una lista de mercado, pero no se profundiza en este antecedente por qué es importante, por qué fue importante para este tema o qué fue lo que faltó en cuanto a este antecedente. Entonces esa lista también es muy común y tampoco es como lo más recomendable, porque no se describe como el antecedente como tal. También hay muchas veces una desarticulación entre los antecedentes y la justificación, por eso les contaba que siempre es importante como que los antecedentes se reflejen los vacíos para que luego la justificación tenga mucho más fuerza en su escritura. También otra muy buena práctica es las políticas basadas en evidencia, y esto se va a ver reflejado en la sección de diagnóstico. Entonces siempre recomendamos que se define el problema de forma clara y contundente, que los problemas siempre se agrupen por ejes problemáticos, también que siempre se incorpore en la descripción de los problemas evidencia cuantitativa o cualitativa de las problemáticas. Los errores más comunes que encontramos en estas secciones de diagnóstico es que hay errores en la priorización y definición de ejes problemáticos. Entonces, ¿qué pasa? Como que no se hace bien como esa desagregación de ejes problemáticos y entonces resulta que no era problema 1, 2 y 3, sino que era solamente problema 1 y 2 porque el problema 3 hace parte de un subproblema del eje 1. Entonces, como que muchas veces se traslapa información y cuando se pide como argumentar las problemáticas, pues ya no hay contenido porque se está cubriendo en otro eje. Entonces también es súper importante como que esa organización de los problemas desde el inicio se plantee como muy, muy, muy bien, para que no se crucen. Porque luego con el desarrollo del problema y cuando uno va a darle como contenido a la sección, a poner evidencias, lo que se hace es repetir y repetir información. También como un error común es que haya falta de articulación entre temas intersectoriales, como les decía, muchas veces entonces solamente se plantean las propuestas desde un sector y eso pues hace que la respuesta no pueda ser como tan completa en tener una solución integral, sino que solamente se haga desde un sector. También hay muchas veces como confusiones entre los efectos y las causas de un problema, como les mostraba como en la metodología marcológica, una cosa son los efectos o las consecuencias y otra cosa las causas, lo que origina el problema como tal. También a veces hay como descripción de las temáticas sin llegar a la definición del problema y también a veces los problemas no se muestran como con suficiente evidencia. La tercera buena práctica es como la creación de políticas aterrizadas y esto está muy relacionado con el plan de acción y es que es súper, súper importante que cuando se vayan a hacer acciones para plantear acciones para solucionar los problemas, siempre se tenga definido qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va y con qué lo va a hacer. Como si uno puede decir como, no, pues entonces vamos a hacer un proyecto XX o necesitamos que se hagan unas mesas o se haga un comité XX, pero si no se tiene definido
¿qué es realmente lo que se busca con la acción? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué recursos? Entonces la acción queda en el aire y es difícil que se pueda ejecutar. Para eso siempre recomendamos que se hagan como acciones como súper sustentadas en lo que se ha planteado en el diagnóstico. Uno de los errores más comunes que encontramos como en este planteamiento de acciones es como las acciones no soportadas en el diagnóstico o como que no están atendiendo al problema, simplemente como que se define una problemática en el diagnóstico y luego se plantean acciones que no están relacionadas con lo planteado en el diagnóstico. También, también nos pasa mucho que hay un alcance insuficiente de las acciones para atender la magnitud del problema planteado, entonces como que se plantean problemas como súper grandes y súper complejos y las acciones que se plantean para resolverlas son supremamente sencillas o como que no apuntan realmente a solucionar el problema de forma integral. Y la tercera es que es la definición de acciones que hacen parte de la misionalidad de las entidades o lo que se establece por norma. Entonces, pues como que una acción no puede ser que una entidad haga su trabajo o no puede ser que pues que la ley se cumpla porque eso ya está establecido por la misionalidad de cada una de las entidades o pues ya lo establece la ley. Entonces las acciones deben tener un valor agregado en lo que se desarrolle del documento COMPES. Luego, esto de las ideas fuerza realmente sí no es necesario que lo miremos. Podemos pasar, porfa. Y luego está la hoja de vida del documento COMPES, básicamente es como una hoja de vida que tenemos como para nuestros registros, para saber cuáles son las secciones y los temas más relevantes que se presentan en un documento COMPES, y con eso ya le puedo dar la palabra a Ricardo, que nos va a hablar sobre el seguimiento de los documentos COMPES y sobre el PAS, que les he mencionado un montón y que es súper importante. Listo, gracias. Entonces, tomo desde acá. Como mencionó Vanessa, el primer anexo para los documentos COMPES que son de política es el Plan de Acción y Seguimiento PAS. ¿Qué es el PAS? Es un formato en Excel durante la elaboración o que está colgado en nuestro sistema, y lo que hace este PAS es integrar las fases de elaboración y de seguimiento. Entonces, si bien los documentos COMPES de política no son vinculantes, sí se les hace un proceso de seguimiento que es riguroso, y este PAS es el que permite eso, ya que el seguimiento de un documento COMPES se hace mediante el formato. Es un archivo que contiene diversas listas, diversos campos, y su estructura principal es la siguiente. Se incluyen los objetivos que hacen parte del documento COMPES. Cada objetivo tiene amarrada una importancia relativa, que es un valor porcentual que nos indica qué tanto aporta o qué tan significativo es para lograr el objetivo general de la política pública. Cada objetivo está integrado por acciones, a su vez ellas cuentan con una importancia relativa, y para estas acciones se busca aterrizar información definiendo quiénes son los responsables de la ejecución, entonces qué entidad o cuáles entidades van a participar para lograr cada una de las acciones de la política, cuál es el tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha final. Vamos a definir entonces un indicador de cumplimiento, de tal manera que con este podemos monitorear cómo va la acción. Para ese indicador de cumplimiento indicaremos si hay información previa, una línea de base, y vamos a definir metas anuales para ese tiempo de ejecución de las acciones. Finalmente, el PAS contiene información financiera para saber un estimado de cuánto cuesta la acción en cada uno de los años de ejecución, y si ya se tiene identificado de dónde van a provenir los recursos para financiar la acción como tal. Lo clave aquí es que esto es concertado. Nosotros, como Departamento Nacional de Planeación, si bien damos una línea técnica y lideramos los documentos, no obligamos a nadie a participar ni obligamos a nadie con acciones. Todo proviene como una iniciativa de las entidades. Entonces, antes de pasar a lo que sigue, quiero mostrarles el formato en Excel del PAS, que es este que vemos acá. Entonces, están los campos que describí, el objetivo, la importancia, están las acciones. Si quieren, ahorita podemos ver también uno diligenciado, y están los campos entonces de los responsables de la ejecución, de las fechas,
del indicador y demás información. Ahorita podemos ver uno diligenciado y qué información llega a tener ya en su versión final. Entonces, nosotros damos algunas pautas principales para formular acciones, ya con algunas sugerencias que le brindamos para que el proceso sea más sencillo. Entonces, lo primero es definir el alcance de la acción utilizando una redacción clara y en la medida de lo posible concisa. Eh, si bien los documentos COMPES pueden tratar temas que son técnicos o que son complejos, las acciones deben ser comprendidas por prácticamente cualquier interlocutor que lea el documento. Deben estar redactadas entonces de manera clara. Algo sobre el alcance es que las acciones del documento deben resolver problemáticas que en su mayoría de las veces son complejas, por lo tanto tienen que tener un alcance suficiente para poder responder esas problemáticas. Y precisamente para garantizar esto es que nosotros sugerimos utilizar unos verbos y sugerimos que se eviten otros verbos. Entonces, estos que ustedes ven acá son los verbos que de alguna manera denotan un alcance claro y contundente. Entonces, cuando uno lee estos verbos, sabe de inmediato qué producto se puede encontrar y sí, básicamente qué va a ser la acción. En cambio, los verbos a evitar o son poco claros o tienen un bajo alcance. Entonces, digamos que el verbo tabú en los documentos COMPES para las acciones es fortalecer, porque este verbo, más que un qué se va a hacer, denota un propósito y pues uno no sabe claramente cuál es el producto de una acción que inicia como fortalecer algo. Y hay otras que están también aquí, ya sea porque pueden tener un bajo alcance y por sí solas quizás no logran resolver las problemáticas identificadas. Entonces, a manera de ejemplo de estos dos escenarios de acciones poco claras y acciones de bajo alcance, supongamos que tenemos esta de acá como una acción poco clara, que es fortalecer la institucionalidad de un comité, en este caso el Comité Técnico Unificado de Monitoreo y Evaluación del Plan de Fortalecimiento Pesquero. Entonces, cuando uno lee esta acción, uno no sabe claramente qué esperar o qué se va a hacer en esto. En cambio, si uno se pregunta cómo se va a hacer el fortalecimiento de este tema, eh, una forma aterrizada de presentarlo es, vamos a brindar asistencia técnica en prácticas empresariales sostenibles a este comité. Entonces ya acá uno pasa de una acción que en un principio no es clara o uno no sabe cuál es el producto, a de inmediato saber con esta redacción qué esperar y qué se va a hacer, que es asistencia técnica. Esta acción 2, que es una acción de bajo alcance, que si uno la lee, pues no tiene nada de malo, es clara, uno sabe qué se va a hacer, que es diseñar una estrategia para mejorar la apropiación TIC de estudiantes y docentes en instituciones educativas. ¿Qué pasa con este tipo de acciones? Que las instituciones educativas pues tienen una autonomía y uno no puede de alguna forma obligarlos o decir que vamos a implementar esa estrategia a menos que ellos quieran, pero sí podemos hacer algo más y es, bueno, se puede llegar a la implementación, podemos valorar esa posibilidad y en caso tal de que no, por el tema de la autonomía, pues por lo menos se puede socializar o vender la estrategia para aumentar las probabilidades que sean implementadas y que esa estrategia sí genere un impacto. De alguna forma, el producto de una acción como la que aparece acá, del solo el diseño, es un documento que quizás se quede archivado y luego no pase más nada con él. En cambio, acá sí garantizamos que se genere un resultado significativo en la población beneficiaria. En relación con la formulación de indicadores, que los indicadores nos van a dar el detalle y los pormenores de cómo se va a ejecutar la acción y es a lo que le vamos a hacer seguimiento luego en la etapa. Entonces, hay tres tipos de indicadores que se manejan en los documentos COMPES, que son gestión, producto y resultado. Los indicadores de gestión y de producto son los que están asociados a me falta.
pero no me dicen si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Creo que hay como un problemita con el internet de Ricardo porque no se está escuchando muy bien, está como, Sí, se paró, ya pues, le estoy contando. Un momentico, por favor. dale, Fran, muchísimas gracias. Jairo, Ricardo está solicitando nuevamente como autorización para entrar en la reunión. Sí, ya lo acabo de aceptar nuevamente. Gracias. Perdón, ya volví, me sacó entonces. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla y continuar por donde íbamos? No me deja compartir pantalla, me sale que está Déjame, desactivada la función. déjame, porque no te tenía como co-host con esta nueva con ese nuevo ingreso, entonces Ok, listo, muchas ya gracias. puedes compartir, qué pena contigo. Dale. No, qué pena, muchas gracias. Listo, creo que entonces ya se ve, ¿sí? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, no, les decía entonces, em, con esta parte de la formulación de acciones y pasábamos a lo de los indicadores, entonces, que para los dos escenarios de la acción poco clara, pues uno puede aterrizar la redacción en términos del producto que se va a brindar y para la acción de bajo alcance, pues intentar aumentar la actividad inicial que se tiene pensada, siempre apuntándole a que el producto resultante sí pueda generar un resultado significativo en términos de la política, que no sea pensar en eso, si va a ser un documento que se va a quedar archivado y nadie lo va a usar, es tratar de que eso sea socializado, que sea conocido y que sea apropiado por los que van a ser beneficiarios de la acción. Y con el tema de los indicadores, entonces les decía que pues los indicadores son muy importantes en los documentos COMBES porque nos van a indicar a nosotros cómo se va a desarrollar la acción. Si hay algunas actividades secuenciales, productos y servicios que se van a brindar durante la ejecución y hay tres tipos de indicadores que son gestión, producto y resultado.
Los dos primeros son los que corresponden a las acciones del documento y el indicador de resultado nosotros recomendamos que se amarre a un conjunto de acciones, dígase objetivo, dígase eje, o que se definan a nivel del documento. ¿Por qué? Porque los indicadores de gestión y de producto nos van a permitir a nosotros saber qué tanto hemos hecho y qué tanto nos falta, pero no nos dicen nada de si estamos haciéndolo bien o si estamos haciéndolo mal. En cambio, el indicador de resultados sí nos permite responder ese interrogante. Este de alguna manera nos dice que también estamos haciendo las cosas y esto nos dicen pues cuánto llevamos y cuánto nos falta. Entonces la lógica un poco de la política pública sería yo hago gestiones y brindo productos y cuando estos maduran yo mido resultados para saber si transformé las variables que identifiqué como claves en el proceso de elaboración. Y a manera de ejemplo de estos indicadores, entonces para las acciones que vimos anteriormente, por ejemplo, para el tema de la asistencia técnica, yo puedo medir algo de manera directa y sencilla, como el número de capacitaciones que voy a hacer a la población beneficiaria. Si de alguna forma en la elaboración yo no puedo llegar a esta cifra o no estoy seguro de cuántas capacitaciones voy a hacer, yo puedo definir un indicador general por hitos, donde los hitos son actividades secuenciales para llegar a la acción que estoy proponiendo. Y es, por ejemplo, porcentaje de avance en el desarrollo de la asistencia técnica. Yo puedo definir un primer hito que es un documento con el plan de lo que voy a hacer y luego le hago seguimiento a ese plan. En este ejemplo particular se definieron dos tipos de jornadas de capacitación y luego hago un informe de cierre. Entonces, de esta forma, quizás yo no sabía en un principio cuántas jornadas iba a hacer, pero lo fui definiendo sobre la marcha con estos productos secuenciales. Y el indicador de resultado para esta acción sería algo que me permita saber a mí si los beneficiarios de las jornadas están aplicando los conceptos en su vida laboral. Entonces, de alguna forma es tratar de ver cuál es el grado de relacionamiento que tienen los participantes con la temática que recibieron. Y para el caso de la estrategia para mejorar la apropiación TIC, entonces yo puedo tener un indicador de gestión o de producto que sea porcentaje de avance en el diseño e implementación de esa estrategia, donde un primer hito o una primera actividad secuencial es un documento con el diseño, luego un documento con el plan de trabajo para implementarla y le hago informes de seguimiento periódicos a la implementación de la estrategia. Entonces, una vez la estrategia esté implementada, luego yo puedo mirar algunos indicadores de resultado que me digan a mí si esa estrategia tuvo éxito. Y estas son, por ejemplo, algunas de esas variables que tienen una relación para medir apropiación TIC en entornos educativos. Se le puede aplicar un test de alfabetización digital a la comunidad educativa, se puede mirar si los estudiantes y los docentes están realizando experiencias o proyectos en el aula que tengan que ver con las TIC, o quizás en el largo plazo se pueda evidenciar un cambio en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, pasando al seguimiento, seguimiento a documentos COMPES tiene un carácter semestral, se hace semestre vencido y hacemos entonces dos seguimientos en el año, uno con corte a junio y otro con corte a diciembre. Entonces, el corte a junio es como el momento coyuntural y el corte a diciembre, de alguna manera, ya es el informe definitivo de cómo va el documento COMPES en el año. El seguimiento se hace a través de SysCompes, que es el sistema o el aplicativo que desarrollamos en DNP para gestionar los documentos COMPES. SysCompes funciona de dos formas. Hay un módulo de consulta pública, que es este primero de acá. Lo que significa esto es que yo no necesito usuario y contraseña para saber cuáles documentos se han aprobado y cuál es el avance de los documentos, donde se puede acceder a cada plan de acción y seguimiento de los documentos que han estado en SysCompes. Entonces, cualquier persona puede acceder a esta información. Y ya hay otros módulos que sí requieren autenticación y es para elaborar los documentos. Entonces uno puede surtir esa fase del proceso de elaboración directamente en el sistema. Para eso se necesita usuario y contraseña y cada persona pues tiene un rol para participar en el sistema. Y lo mismo para el seguimiento, donde hay usuarios que deben reportar acciones y hay otros que deben revisar acciones. Y hay un cuarto módulo que le permite está dirigido principalmente a las oficinas de planeación de las entidades
para que ellos puedan gestionar los usuarios que van a participar tanto en la elaboración como en el seguimiento. ¿Qué hacen las personas en este módulo? Crean usuarios nuevos, trasladan acciones de un responsable que se fue de la entidad a otro, y básicamente pueden es como controlar cuáles son las responsabilidades que tienen a cargo en el seguimiento. Entonces voy a entrar a Syscompes para darles el recorrido en el sistema y que ustedes puedan ver cuáles son las funcionalidades que están disponibles. Entonces, uno puede ingresar en el buscador Syscompes DNP y el primer resultado es la página. Entonces, acá yo entro a la vista pública de Syscompes. Si voy a autenticarme, pues debo hacer clic acá en iniciar sesión, pero para consultar qué información de interés puedo revisar sin tener usuario. Por ejemplo, acá están el listado de documentos Compes. Entonces lo abrí en una nueva pestaña. Bueno, no, lo voy a hacer. Documentos Compes. Si se estuvieran elaborando documentos, acá me aparecerían, pero como dijo Vanessa, en estos momentos no se está elaborando ninguno. Por eso ven que la tabla está vacía. Y acá en los aprobados, esto les presenta entonces el listado histórico de los documentos que han sido aprobados. Creo que está tardando un poco en cargar, entonces, pues mientras voy a ir avanzando con las estadísticas. Entonces, estadísticas de seguimiento, hay unas gráficas o unos reportes predeterminados y también se puede acceder a los planes de acción y seguimiento. Entonces, acá en esta parte están todos los PAS de los documentos que han tenido seguimiento alguna vez. Del más reciente al más antiguo los puedo ordenar, puedo buscarlo por un título que me interese o si lo quiero por fecha de aprobación. Esto se ve así como un poquito apiñuscado porque aumenté el zoom. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera consultar, por ejemplo, algún tema, hay el documento relacionado con la migración de Venezuela a Colombia, yo puedo descargar el formato PAS acá. Entonces, este formato carga, usualmente es rápido dependiendo del número de acciones que tenga el documento. Mientras más acciones tenga, más se va a demorar, pero debería tomar unos 15 o 20 segundos en generarse. Entonces acá ya está y lo puedo exportar a Excel. Y lo voy a abrir un segundo solo para que vean la información que aparece. Entonces está el encabezado del documento, el número, cuál es el objetivo que pretendía atender, la fecha de aprobación. Y voy a acá ocultar esto un momento y a fijar la columna, la fila, perdón. Y está la información para cada una de las acciones. Por ejemplo, esto es un documento que se aprobó con 68 acciones. Entonces, para cada acción, si quieren miremos esta primera, está la información de la elaboración, está la redacción de la acción, que esta 1.1 era relacionada con identificación de la oferta de servicios de salud. Me aparece cuál era la importancia relativa, si guarda relación con alguna otra acción, esto es si requiere información de otra para ser ejecutada, qué entidad está a cargo, qué dependencia dentro de la entidad, quién es el responsable de reportar el avance en Syscompes cuando está en seguimiento, fecha de inicio, esta fue una acción que inició entonces en noviembre del 2018 y terminó el 31 de diciembre de 2019, está el indicador asociado para hacerle seguimiento con su fórmula de cálculo, y esta información de cuáles fueron las metas que se definieron cada año. Más a la derecha, bueno, están los costos, están también los recursos asignados o presupuestados para eso. Y acá digamos que termina la etapa de elaboración en esta parte y luego empieza la de seguimiento. Entonces, esa acción, su primer corte de seguimiento fue diciembre de 2018. Aquí está el avance del indicador que se reportó, qué porcentaje de avance en relación con la meta anual definida. Como pueden ver, está toda la información de detalle del seguimiento de esa acción y de todas las del documento. Al final nos presenta una columna de si ya cumplió la meta final. Y van a aparecer tantos cortes de seguimiento como tenga lugar el documento. Actualmente nosotros estamos en el seguimiento al primer semestre de 2022, o sea, el avance que tengan las acciones entre enero y junio de este año. Voy a volver un segundo entonces a Syscompes y les presento otra información de interés. Nosotros
si bien los documentos COMPES no son vinculantes, nosotros sí le rendimos cuentas al COMPES y le reportamos a cada cartera cómo va, cuál es el estado de sus documentos, cuál es el estado de sus acciones. Entonces, hay una estadística que nosotros tenemos general, que es el semáforo, que este semáforo lo voy a poner para el último corte que tenemos definitivo, que es el de diciembre de 2021, nos presenta a nosotros por sector del gobierno cuál es el número y cuál es el porcentaje de acciones que están al día, que están atrasadas, que están sin aprobación o que están sin reporte. Entonces, básicamente acá lo que estamos diciendo es cómo van en términos de su ejecución, si las acciones han cumplido la meta final que se había presupuestado o si por el contrario esas acciones no han alcanzado la meta que se presupuestó. Esto sin aprobación y sin reporte tiene que ver con las particularidades del seguimiento y esto es si, pues digamos que para que una acción, su reporte empiece a contar dentro de nuestras estadísticas de avance, tiene que pasar un proceso. Lo voy a presentar acá un segundo, en esta sección de Soy Syscompes, que es nuestra ayuda en línea. Entonces, todas las acciones que están en seguimiento tienen un flujo de aprobación, que son las reglas de juego de Syscompes, donde la entidad que quedó como responsable en el PAS nos debe reportar el avance. Y ahí su oficina de planeación lo debe validar. Entonces, está un área que reporta, luego la oficina de planeación de esa entidad revisa y luego pasa a su ministerio o a su cabeza de sector para que la oficina de planeación lo valide. Luego pasa a nosotros en DNP, donde es revisado por la dirección técnica interlocutora, que es la que suele tener conversación con la entidad para el tema de política pública, y luego lo revisamos nosotros en Grupo COMPES. Entonces, un ejemplo práctico es, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Por ejemplo, su subdirección de meteorología hace un reporte, lo revisa la oficina de planeación de la ANLA, luego pasa al Ministerio de Ambiente, de aquí pasa a la dirección técnica de ambiente del DNP y luego nosotros. La idea de todos estos pasos es que se le dé una revisión integral al reporte, entonces que sea técnico y metodológico. Y una vez sea aprobado, pues ahí sí pasa a formar parte de las estadísticas de avance que les mostré en el paso. Entonces, en el seguimiento también está el semáforo que les mostraba y generamos unos reportes sectoriales de avance. Por ejemplo, voy a abrir aquí ambiente, donde está un informe de seguimiento que lo que le presenta a cada sector es cómo va comparado con el resto en sus obligaciones particulares y le presenta, por ejemplo, el semáforo. Entonces, para este ejemplo de diciembre, por ejemplo, el sector ambiente no le fue tan bien, quedó en el puesto 25 de los 30 sectores, con apenas un 22% de acciones al día y un 45% de acciones atrasadas. Entonces nosotros les generamos ese reporte, les decimos cuáles son los casos que son críticos o que van más atrasados y hay una base de datos o un informe anexo en Excel que contiene esa información de detalle. Hasta aquí está la información que es de acceso público, cualquiera lo puede consultar y nosotros de alguna manera lo que hacemos es rendirle cuentas no solo a las entidades, sino también a la ciudadanía que, oiga, yo estuve pendiente de un documento COMPES en elaboración, hice comentarios y quiero ver cómo va su ejecución, pues lo puede hacer de esta manera. Para cerrarles la demostración, voy a iniciar sesión con mi usuario y les voy a mostrar a qué tiene acceso uno ya autenticado. Entonces, aquí me logué yo, les voy a presentar los documentos COMPES que están en seguimiento para que vean cómo desde mi rol de Grupo COMPES yo puedo entrar a revisar una acción. Entonces, en este corte de seguimiento que estamos, tenemos casi 3.000 acciones en seguimiento de 130 documentos COMPES. Somos varias personas en el equipo que nos encargamos de la revisión de esto. Yo voy a tomar un documento que esté a mi cargo. Entonces voy a tomar uno reciente, que es este de acá. Entonces, política pública de equidad de género para las mujeres. Y, por ejemplo, aquí me dice que tengo 11 pendientes. O sea, son 11 acciones que han llegado a mi usuario para que yo valide el avance. Aquí por ejemplo, entonces está la información de la acción. Voy a entrar para revisar qué avance me está presentando la entidad. Entonces,
tengo una información general del documento. Esta acción, que es la 1.7, dice que se va a realizar una certificatón dirigida a mujeres con el fin de facilitar el acceso de esta población al servicio de certificación de competencias laborales. Está la fecha de inicio, la fecha de fin, me aparece el responsable, que es el SENA, y algo importante, está el indicador, ¿no? Entonces, ¿cuál es el indicador o con qué se va a contrastar este avance? Dice que es el número de certificaciones realizadas. Entonces, a ver, aquí está que para este semestre, bueno, se había definido una meta de una certificatón, la entidad está reportando que se cumplió esa meta y a ver los soportes que están subiendo acá. Entonces aquí esta entidad pues subió un reporte de avance donde detalla la información de lo que se ejecutó. Entonces mi labor aquí es validar que ese reporte sea consistente. Entonces acá están subiendo, por ejemplo, una evidencia de la convocatoria que se hizo para la certificatón, cuánto se hizo, los resultados de cuántas personas se inscribieron. Y bueno, también acá colocaron la información de avance financiero. Entonces, si yo considero que esta información es suficiente para dar cuenta del avance, yo respondo y apruebo ese reporte. Entonces, permítame, acá debería abrirse una ventana. Bueno, no me abrió, pero acá me aparecería un cuadro donde aparece si yo apruebo el reporte o si lo rechazo por algún motivo. Motivos de rechazo, yo podría decir si no estoy de acuerdo con lo que me están subiendo o si yo considero que la evidencia que, bueno, este cuadro, entonces si apruebo puedo dejar un comentario y aceptar, o si rechazo, pues sí debo dejar un comentario y podría indicar cuál es el motivo o qué se requiere ajustar para eso. Entonces, de momento la voy a dejar así. En caso tal de que la apruebe, pues le voy a aceptar y me devuelve a la vista donde estaba. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos que la revisión sea integral, porque esto antes de que lo esté revisando yo, pues lo revisó alguien experto en los temas del SENA. Y pues aquí va consolidando entonces la información y luego yo envío los resultados del reporte. Si está aprobado, como soy la última instancia, pasa a formar parte de las estadísticas de avance del PAS que les mostré, pero si por el contrario se requiere algún ajuste, entonces el reporte regresa al SENA con un comentario o una instrucción para ver qué deben corregir. Eso a grandes rasgos es Syscompes. Hay otros enlaces de interés. Quizás si alguien quiere saber más sobre el aplicativo, cómo se maneja, qué se puede encontrar, está esta sección de ayuda en línea de Soy Syscompes, donde hay instructivos y videotutoriales pensados más que nada para los usuarios autenticados, pero hay algunas cosas que también están dirigidas al público en general si quieren tener más información del seguimiento. Y listo, con eso cerramos la parte de seguimiento. Permítanme, confirmo si no hay algo. No, ya esto lo vimos acá en la plataforma. Sí, con eso podemos cerrar la presentación y abrir el espacio para preguntas o discusión. Bueno, entonces si no hay como ninguna pregunta o ningún comentario, yo creo que podríamos finalizar de uno. Porque no veo Dale. que haya preguntas en el chat. Sí, claro, no te preocupes, no hay ningún inconveniente.
Pues entonces, en serio, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. Realmente, pues les agradecemos de todo corazón que nos hayan dado toda esta información. Yo sé que es muy, muy importante para todas las personas que estuvimos conectadas el día de hoy. Realmente fue una información muy, muy, muy fácil de digerir, muy bien trabajada, una explicación excelente. Entonces yo sé que le sirvió a todos para que podamos, para que podamos pues, continuar con esta información. Nuevamente, les extendemos un agradecimiento por parte de la veeduría. Es muy, muy lindo poder contar pues con estas articulaciones del gobierno, porque pues necesitamos justamente es trabajar entre todos para que podamos buscar pues una política pública que sea efectiva, participativa, inclusiva, que cumpla con los requisitos de ley, que realmente demuestre la realidad social de los sectores LGBTI en todo el territorio colombiano. Y pues no sé si Vilma quiere dar unas palabras para poder terminar el curso. Creo que eso es no. Bueno, no importa. Entonces, ya para culminar, entonces, les pido que por favor enciendan toda su camarita unos segunditos. Ya les voy a enviar el link de la asistencia por el chat para que ustedes puedan llenar la asistencia del día de hoy y pues que nos podamos tomar nuestra foto del registro para hoy. Entonces, por favor, todos vayan encendiendo la camarita. Perfecto, listo. Ahí ya les acabo de enviar por el chat el enlace para la asistencia del día de hoy. Recuerden que nuestro módulo del día de mañana va a ser el último módulo virtual. El siguiente lo vamos a hacer semipresencial para las personas que puedan estar en Bogotá, el octavo módulo, y las personas que no puedan estar en Bogotá se los vamos a transmitir a través de Zoom también para que puedan recibir el último módulo. Ese módulo lo vamos a dictar con un doctor en políticas públicas de Flaxo Argentina, donde pues él nos va a acomodar una contextualización de derecho comparado más o menos de la existencia de diversas políticas públicas en Latinoamérica para que podamos como tener un poco más de información con respecto de esas políticas, que podamos tanto ver qué errores ocurrieron en esos países como ver qué podemos también como rescatar de esos lugares. Y el módulo del día de mañana va a ser un módulo sobre los derechos de los sectores sociales LGBTI, tanto a nivel nacional como en el marco interamericano de los derechos humanos, que se han adquirido pues a través de sentencias judiciales en Colombia de Corte Constitucional, o pues obviamente todos los tratados internacionales de derechos que existen en el marco interamericano. Entonces, ya que todos pudieron encender ahí su camarita, yo voy a tomarles la fotico rapidito. 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, ya muchísimas gracias en serio por haber asistido. Muchísimas gracias a Vanessa, a Ricardo, a Vilma, porque pues sé que sacar tiempo para poder darnos como esos espacios es un poco complicado porque pues, todos tienen sus trabajos, sus responsabilidades, pero pues espero que les haya servido muchísimo. Vilma estaba levantando la manito. ¿Quieres decir algo para terminar? Despidiéndote. Es que no se te escucha. Ah, vale. Dale, no te preocupes. Muchísimas gracias en serio a ustedes y esperamos contar con ustedes nuevamente pues en una próxima oportunidad. Fue un módulo bastante fructífero, lo disfrutamos demasiado y espero entonces que tengan una excelente noche. Recuerden por favor llenar el enlace con el formulario de asistencia. Lo voy a dejar unos minutos adicionales, va a quedar hasta las 7 de la noche para que ustedes tengan tiempo para poderlo llenar si lo desean. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos y espero que tengan una excelente noche. Hasta luego. Bye. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Bye.